Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este hermoso sombrero. Los materiales que vamos a necesitar son lana gruesa de 4 milímetros de grosor. Estaremos usando aproximadamente 380 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena, pero esta no cuenta. Hacemos lazada y dentro del aro comenzamos a hacer medios puntos altos. Sacamos así las 3 hebras y las cerramos de una vez. Vamos al siguiente, sacamos 3 hebras y cerramos de una vez. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta alcanzar un total de 9. Una vez completamos los 9 medio puntos altos, vamos a unir en la primera cadena donde comenzamos con un punto deslizado. Ajustamos, giramos y tiramos de la hebra para cerrar por completo el centro. Siguiente vuelta, hacemos una cadena, esta nunca va a contar. Y ahí mismo vamos a hacer un aumento. Hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. En la siguiente cadena hacemos otro aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Y así vamos a ir repitiendo un aumento en cada uno de los puntos de la base para terminar con un total de 18. Llegamos al final de la segunda vuelta haciendo aumentos en todos. Unimos en la primera cadena con punto deslizado y cerramos la vuelta. Les aconsejo que no aprieten demasiado la primera cadena para que no les cueste hacer el punto. Hacemos una cadena en el mismo lugar, hacemos un aumento, 1 y 2 puntos. En el que le sigue hacemos solo 1. Siguiente, volvemos a repetir un aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, solo 1. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo. Un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la tercera vuelta, comenzamos con aumento, terminamos con punto solo. Esta es la muestra de que los puntos están correctos, porque a veces nos equivocamos a la hora de hacer el aumento. Si llegáramos al final con un aumento también estaría mal. Debemos siempre que comencemos con un aumento terminar con el punto solo. Ahora unimos en la primera cadena con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Volvemos a levantar cadena que no cuenta. Ahí mismo vamos a hacer un aumento. Esta vez vamos a estar haciendo un aumento, 2 puntos solos, un aumento, 2 puntos solos, un aumento. Y así vamos a continuar consecutivamente. En cada vuelta aumentamos en los puntos que están solos. Los aumentos se mantienen. Siguiente vuelta sería un aumento, 3 puntos solos, un aumento y 3 puntos solos. Luego en la otra un aumento y 4 puntos. Así hasta que lleguemos a la vuelta donde vamos a tener un aumento, 7 puntos solos y un aumento. Cuando terminemos en la vuelta número 9 tenemos un total de 81 puntos. Y esto corresponde con un aumento, 7 puntos solos, un aumento, 7 puntos solos y un aumento. Y tiene un diámetro aproximado de 16 centímetros y medio. Terminamos con la unión y el punto deslizado. Levantamos una cadena, hacemos lazada y en el mismo lugar pasamos por 2 y los reservamos en el gancho. Hacemos lazada, saltamos 1 en la base y en la siguiente cadena repetimos. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos. Ahora tenemos 4 hebras encima del gancho. Las cerramos todas de una vez y levantamos 3 cadenas más. Lazada y en esta argolla que pertenece al primer punto, sacamos la hebra, pasamos por 2 y las reservamos. Hacemos lazada. En el siguiente repetimos. Pasamos por 2 y reservamos.
en el mismo lugar, sacamos hebra, pasamos por 2, reservamos. Ya tenemos 4 puntos encima del gancho. Volvemos a hacer lazada. Esta vez saltamos 1 y en el siguiente hacemos el segundo. 1 y 2 en el mismo lugar. Ahora tenemos un total de 6 hebras. Tomamos lazada, pasamos por dentro de todas y las cerramos. Y así es como se va viendo. Les voy a explicar una vez más. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, lazada en la primera argolla, sacamos, estiramos un poquito, pasamos por 2 y reservamos. Lazada, siguiente cadena, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Una segunda vez en el mismo lugar, pasamos por 2, tenemos 4 encima del gancho. Hacemos lazada, saltamos 1 en la base y en el siguiente volvemos a hacer otros 2 puntos sin terminar. Tenemos 6 hebras. Las cerramos todas de una vez y tenemos la segunda parte del motivo. Volvemos a levantar 3 cadenas y repetimos esto hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con las 3 cadenas y la parte de encima. Ahora venimos aquí donde está el primer espacio y lo vamos a unir con punto deslizado. Y ya nos quedó completa la primera vuelta. Para la siguiente hacemos una cadena de altura lazada y en el mismo lugar sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Volvemos a hacer lazada, pasamos al próximo espacio justo encima del motivo, pasamos por 2, pasamos por 2 y reservamos. Tenemos 4 hebras, las cerramos de una vez, hacemos 1, 2, 3 cadenas encima de la argolla, hacemos un segundo punto, lazada, y en el mismo lugar repetimos un segundo motivo. Pasamos por 2 y reservamos, sacamos, pasamos por 2 y reservamos, tenemos 4 encima del gancho, lazada, y venimos al próximo espacio. Hacemos 1 y 2. Ya tenemos las 6 hebras, las cerramos de una vez. Ya nos va quedando armado el primero. Volvemos con 3 cadenas. Por dentro sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Hacemos lazada en el mismo lugar. Hacemos un segundo. Grupo de 2. Volvemos a tener 4 encima del gancho. Vamos al siguiente espacio y hacemos los otros 2 para completar 6. Ya tenemos una vez más las 6 hebras, pasamos por todos, cerramos y seguimos repitiendo. Volvemos a levantar 3 cadenas para formar esta parte, luego nos unimos en el mismo lugar, después en el siguiente y así hasta terminar la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, terminamos con el punto en la parte de arriba. Ahora lo unimos donde está este espacio que va encima del motivo. Deslizamos y apretamos. Ya terminamos la segunda vuelta. Repetimos la tercera, todas son iguales. Hacemos lazada. En ese mismo lugar hacemos, pasamos por 2 y reservamos. Vamos al próximo espacio. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. En el mismo lugar, sacamos por 2, reservamos. Tenemos las 4 hebras. Las cerramos de una vez. 3 cadenas. En esa misma argolla del inicio de las cadenas sacamos hebra, pasamos por 2 y las reservamos. Hacemos lazada en el mismo lugar, volvemos a hacer un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar, ya tenemos 4 hebras, lazada
En el próximo espacio, un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar, tenemos las 6, las cerramos de una vez. Volvemos con las 3 cadenas, el punto, en el mismo lugar, 2 puntos sin terminar. Ya tenemos 4 hebras lazadas y pasamos al próximo. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo vuelta tras vuelta hasta alcanzar el tamaño deseado. Cuando lleguemos al final de la última vuelta, unimos con punto deslizado, hacemos una cadena y lo apretamos. Esto mide aproximadamente unos 17 centímetros de altura. Para la siguiente vuelta hacemos lazada y en ese mismo espacio hacemos un medio punto alto. Lazada. ¿Dónde está esta hebra? Hacemos 2. 1 y 2. Donde está el espacio, hacemos 1. Y donde está la hebra, hacemos 2. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo en esta vuelta. Un punto donde está este pequeño agujero y 2 encima de la hebra. 1 en el agujero y 2 encima de la hebra. Llegamos al final de la vuelta, unimos con un punto deslizado donde comenzamos y volvemos a tener 81 puntos, que fue en esta parte con la que terminamos. Ahora hacemos una cadena de altura lazada y en el mismo lugar hacemos el primer punto. Pasamos al siguiente, hacemos un segundo punto, 3 y así hasta alcanzar 8. Completamos 8 medios puntos altos, hacemos lazada y el siguiente lo vamos a hacer en relieve por el frente. Pasamos el gancho, sacamos hebra, pasamos por 2 y luego cerramos. Ahora continuamos con el que le sigue. Hacemos 1, 2, 3, hasta completar 9. Cuando completemos los 9, volvemos a hacer uno en relieve y así vamos a continuar. 9 puntos, 1 en relieve, 9 puntos, 1 en relieve. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos con punto deslizado, levantamos una cadena que esta no cuenta y ahí mismo hacemos otro medio punto alto. Siguiente hacemos medio punto alto y así vamos a estar haciendo. Vamos a calcularle aproximadamente el centro, no tienen que ser exactos ni contar. Ya tenemos aquí aproximadamente la mitad, vamos a hacer un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. De ahí continuamos un punto encima de cada uno. Y llegamos donde está el punto en relieve. Donde está el punto en relieve, así lo vamos a mantener. Hacemos lazada, lo pasamos por detrás, sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos a hacer lazada y continuamos tejiendo los puntos en la otra parte. Punto sobre punto. Cuando lleguemos a la mitad, hacemos un aumento. Punto sobre punto y el punto que está en relieve lo mantenemos así hasta terminar toda la vuelta. Una vez llegamos al final de la vuelta, volvemos a unir en la cadena en la que comenzamos con punto deslizado y cerramos. Levantamos una cadena en el mismo lugar, hacemos un medio punto alto, continuamos punto
sobre punto hasta que lleguemos a donde está el aumento. Justo encima del aumento volvemos a hacer un aumento, luego continuamos punto por punto y el que está en relieve lo seguimos manteniendo en relieve. Volvemos punto sobre punto, en el aumento un aumento y así hasta terminar la vuelta. Llegamos al final de la cuarta vuelta, unimos con el punto deslizado. Y esta va a ser la última donde vamos a aumentar porque no quiero que me quede el ala ondulada. Si ustedes tejen demasiado apretado y quieren hacer una vuelta más de aumento porque sienten que se están cogiendo, no hay ningún problema. Siempre van a aumentar en el mismo lugar. Ahora solo vamos a hacer punto sobre punto. Comenzamos haciendo el primero donde comenzamos. De ahí continuamos uno por uno. No tienen que contarlos, solamente van tejiendo punto sobre punto. Encima del aumento solamente van a hacer un punto en cada cadena. Cuando lleguemos al que está en relieve, lo vamos a mantener en relieve por el frente hasta el final. Y vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Una vez hayamos completado el tamaño, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 líneas. Y esto mide aproximadamente unos 8 centímetros de largo. Si ustedes quieren hacerla más larga, pueden continuar. Terminamos con la hebra, hacemos una cadena, la apretamos y cortamos. Ahora podemos ir escondiendo el resto de la hebra por dentro de las cadenas. Y cortamos. Ya nos quedó listo. Para decorarlo voy a estar utilizando una rosa a crochet. Ya se las enseñé cómo hacerla. La vamos a colocar en un lado. También unas hojas. O si gustan solo la rosa. Y ya lo podemos utilizar. Una vez listo, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.